¿no es cierto? Y le dibuja todo lo que usted barrió, todo eso se lo dibuja. Entonces eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Desde el pezón sigo yendo con mi traductor y le digo stop, o sea, le doy freeze y listo. Y ahí se reconstruyó. Fíjense cuántos centímetros está desde el pezón hasta la lesión. Es la medida número 3, 4.9 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide un transductor con lineal? 4.5. Entonces probablemente poniéndolo yo el transductor así no me iba a dar la distancia, ¿no es cierto? Fíjense que estamos dando igual la distancia de la piel, ¿no? Otro, fíjense, esta está más larga, el pezón, imagen nodular, ¿no es cierto? ¿Cuánto está desde el pezón hasta la imagen nodular? 7.3 centímetros, lejísimo. Entonces tenía dos opciones, más o menos hacer un dual, ¿no es cierto? Poner la mitad de la imagen aquí y la mitad de la imagen acá. Y trataba de más o menos sumarla y haber hecho una imagen, haber hecho una línea, ¿no es cierto?, de medición. Pero si tengo el recurso panorámico, tengo la máquina que me acompaña y sé hacer la técnica, listo, ahí está. La sé. ¿Sí? Entonces estoy dando la distancia del pezón a la imagen nodular y la distancia de la piel hasta la imagen nodular. Hay un botón que se aprieta específicamente para este. Sí, claro. Entonces, y siempre es posible ver con esta opción de alguna lesión o siempre o hasta cierta distancia como acá. No he entendido tanto. A ver, quiero saber si con la panorámica puedo valorar totalmente la longitud total para mostrar una lesión o hasta sí, no, la distancia puede usted recorrer la que usted quiera. Le va hasta que usted apriete freeze, pero recuerde algo, que mientras usted más longitudinal tenga una imagen, la imagen en su pantalla se va a ver cada vez más delgadita. Entonces no va a aprovechar mucho, ¿no es cierto? Entonces no puede agarrarle la distancia que usted quiera. Si quiere puede empezar en la cabeza y hacer una a pie, pero le va a sumar una línea así que usted ni siquiera va a notar, ¿me entiende? Entonces, más que todo para mostrar el pezón y a dónde no. Exacto, más que todo va en distancia relativamente corta, ¿no? Pero hay un detalle. Pero ok, ya le voy adelantando. Hay un detalle. Cuando yo estoy evaluando ese recurso panorámico, estoy utilizando ese recurso panorámico, la resolución disminuye brutalmente, solamente me va a servir la imagen panorámica para definir las distancias de la lesión respecto a los referentes anatómicos, pezón, piel, ¿no? Pero yo quiero con ese recurso panorámico bonito dar las medidas del nódulo, ver las características del nódulo. Olvídense, no lo hagan panorámico porque la resolución por ese altísimo. Así que coloquen el panorámico, vuelvan a lo de rutina y hagan las mediciones del nódulo y las caracterizaciones del nódulo como habitualmente uno lo hace, ¿sí? Entonces no lo hagan con el panorámico, el panorámico solo para las distancias, ¿sí? Muy bien. ¿Quién es el doctor Pelogía preparado? ¿Y ese panorámico en qué base se hace? ¿En longitudinal? No necesito. Es longitudinal. En longitudinal, en transverso no sale muy bien. Es longitudinal, tiene que ser así con el transductor puro longitudinal. Tiene que memorizarse primero, ¿no? No es de una sola, que a veces de chichada, ¿no? De chichada le puede salir a la primera, ¿no? Pero es suerte de principiante. Usted tiene que practicar bastante. Esto no ha sido una toma, esto ha sido, no sé, unas 4 o 5 veces que uno intenta. Primero, uno mide las distancias de una forma convencional, ¿no? Un nódulo aquí, pezón acá. Y ahí uno dice, ok, ya. A veces, y luego va empezando así con la longitudinal, y hay veces, digamos, el nódulo quedó por aquí, viniste por acá y nada, no perdiste el nódulo. Otra vez por acá, digamos. Entonces, tienes que hacer varios intentos hasta que te salga bien, ¿sí? Hasta que te salga bien. Muy bien. Respecto a los componentes anatómicos que tenemos en la mama, piel, pezón, espacio subariolar, tejido adiposo, fascias y ligamentos, estamos hablando de los ligamentos de Cooper, y la musculatura, ¿no es cierto? Retroglandular, pectoral mayor, pectoral menor. Entonces, todas estas estructuras pueden tener algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, pero lo que en sí compete a la glándula mamaria es el mismo nombre lo dice, todo lo que esté en la glándula mamaria. Entonces, doctor, yo vi una lesión en la musculatura, entonces eso ya está fuera de mama. Sí, doctor, pero está aquí del músculo pectoral mayor, está detrás de la glándula. No, pero no le va a sumar al bírax, por ejemplo. Usted podrá poner, digamos, se evaluó la glándula mamaria no evidenciando nada, así. Entonces, sin embargo, durante la barredura de
mama izquierda se observó que el pectoral mayor presenta tal cosa. Algo dirá, entonces, estudio mamario, no sé, algo que tenga que ver con mama, nada. Ya la mama usted ya la descartó. Usted tendrá que poner algo correspondiente a la musculatura. Ya no le suma en nada ni le afecta en nada a la mama. En la descripción no le suma nada. Por ejemplo, te doy un ejemplo de BIRATS. Si usted pilló una lesión en la piel, doctor, aquí mira la piel, aquí está la mama, en la piel, pillé algo en la piel. No le suma al BIRATS, porque esa es una lesión de piel. El BIRATS y todo lo que tenga que ver con mama es respecto a lo propio de la mama: pezón, región subariolar, parénquima mamario, ligamentos de Cooper, todo lo que tenga que ver con la glándula mamaria, ¿sí? Y enseguida vamos a hablar de un campo aparte, la axila, que también le va a sumar. Enseguida vamos a hablar. Entonces, no vamos a estar detallando esto de la anatomía mamaria, en casa no vamos a leer bien, nos vamos a acordar cómo era la anatomía descriptiva, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria, los conductos galactóforos, los vacinos, en fin, eso ya lo vamos a leer en casa, ¿cierto? Glándula, entonces, ¿qué destaca de la glándula? Lóbulos y ductos, ¿no es cierto? ¿Qué destaca del estudio de la glándula mamaria? Vasos sanguíneos y linfáticos. ¿Y qué destaca también del estudio de la mama? La axila, y lo que en sí destaca de la axila son los niveles ganglionarios, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que yo debo de evaluar en una mama, ¿ok? La mama va cambiando respecto a la edad de la mujer: infancia, prepuber, ¿no es cierto?, adolescencia, mama adulta y posmenopausia, ¿no es cierto? Entonces la mama va a venir de un tejido que se llama estromal, luego a un tejido fibroglandular y luego a un tejido de liposustitución. Esos son los tres pasos que va a pasar la glándula mamaria, ¿no es cierto? Un estromal, que es como un botón hipoecogénico detrásito del pezoncito, me refiero a la mama de la infancia. Luego el aspecto fibroglandular, que ya lo vimos anteriormente, y luego la mama liposustituida, que es aquella mama transicionalmente que ha pasado de una mama joven a una mama adulta, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la estratificación, ¿no?, piel, celular subcutáneo y tejido fibroglandular, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Y tenemos la flema. Muy bien. Y este es un tejido ya liposustituido, ¿no? Piel, tejido celular adiposo, ¿no es cierto? Y este es ya los componentes de liposustitución. Más de liposustitución, que dice piel, celular subcutáneo, ¿no es cierto?, y tejido liposustituido, ¿no es cierto? Los niveles ganglionares ya habíamos visto hace un momento: nivel 1, nivel 2, ahí está el pectoral menor, y nivel 3, ¿no es cierto?, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Creo que también esto ya lo habíamos visto hace rato, solo que estamos colocando ahora los nombrecitos, ¿no? La estratificación de los niveles ganglionarios: primero piel, tejido celular subcutáneo, pectoral mayor, pectoral menor, y aquí está la vena subclara, ¿no es cierto? Entonces nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no es cierto? Respecto a los linfonódulos o a los ganglios, todo eso ya tenemos que tenerlo bien hablado para empezar en la siguiente clase, lesiones de linfo. Un ganglio típico es de esta forma, riniforme, le dicen, ¿no?, aspecto de riñoncito, con un parénquima y con un hilio central, un hilio gorduroso. En riñón, por ejemplo, a este núcleo nosotros le decimos complejo ecogénico central, que si bien es muy similar a lo que tenemos en la región iliar de un ganglio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en el famoso complejo ecogénico central en un riñón? Vamos a dibujar al riñoncito. ¿No? ¿Es cierto? Y aquí tengo la parte de los se llama de los grupos caliciales, ¿no es cierto? Entonces esto es parénquima y estos son los grupos caliciales, ¿no? Grupo calicial superior, medio, inferior. Esta región es más hipoecogénica, ¿correcto? Y esta región es hiperecogénica, ¿correcto? Cierto. ¿Quién hace de que esta región sea hiperecogénica? Estructuras fibrosas como son los cálices, menores, mayores, penes. ¿Qué más hace que sea blanco? La grasa que yo tengo ahí.
¿Qué más hace que sea blanco? Las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo a la arteria renal subiendo y luego dividiéndose en las famosas arterias lobulares, ¿no es cierto? Luego aquí tengo la segmental y voy a seguir arterias interuricas así. Entonces, paredes de los vasos sanguíneos también son hiperreflectantes. Entonces, yo tengo muchas estructuras. Tengo entonces material fibroso, tejido fibroso de los sistemas caliciales, menores, mayores y pelvis. Tengo paredes vasculares, tengo grasa renal, ¿no es cierto? Es más, puedo tener inclusive, ¿dónde es que veo las piedras? ¿En el parénquima o en los cálices o en el sistema calicial? ¿Dónde es que se ven las? Cuando yo digo litiasis renal, ¿dónde es que veo la piedra? Sistema calicial. En los sistemas caliciales. Entonces, si yo veo una piedra, va a ser aquí, ¿no es cierto? Las famosas arenillas, ¿no es cierto? Con arenillas renal. Algo le gusta diagnosticar, ¿no? Hay dos cosas hermosas que le gusta al ecografista principiante diagnosticar: barro biliar, arenilla renal. ¿Para qué? Para compensar lo que no pidió ni ¿no es cierto? Pero tiene que justificar los síntomas presentes a una ecografía de Maastricht, ¿no es cierto? Porque si vos me mandás una ecografía de aspecto habitual o de aspecto normal, hola, ¿qué fue? ¿Control? Bien. Porque si vos lo mandás, yo puedo estar a donde pille, no sé, ahí viene porque si vos lo mandás así sin nada, ¿no es cierto? Dos cosas van a suceder. Te va a decir, ay, qué bueno, gracias, entonces que no me pilló nada, o la que es más común, no sabe nada, no me pilló, porque yo tengo mi dolor y tengo que tener algo. Entonces mínimamente lo mandás con arenilla renal o con un barro biliar, lo mandás, mismo si no hayas visto, ¿no es cierto? Y otra cosa que te inventas es el famoso dilatación bilocalicial. No has visto nunca en tu vida una dilatación bilocalicial, pero lo pones, ¿no es cierto? También para justificar. ¿Por qué? Porque desde cuna, desde nuestros ancestros, abuelos y abuelos, mamás, papá, si me duele la espalda es porque tengo problemas en los. Entonces algo tengo que ponerle que tiene el maestrito cuando vino a mi ecografía. O le pongo arenilla, ¿no es cierto? Y todavía le voy a decir, mire estos puntitos blancos, ahora recibe bien. Tantas pulgadas blancas que tenemos acá, ¿será que tenés un ojo súper biónico? Voy a colocarlo en azul, ¿listo? ¿Será que estas cositas aquí que son las paredes de los vasos sanguíneos, o será que realmente las arenillas, será que las vas a ver ecográficamente en un mundo blanco aquí? Y de taranga, ¿no? De milanga de humo, de milanga de humo, ¿no? Entonces, arenilla renal, no la ven. Puede estar, sí, puede estar. No digo que no esté, puede estar. ¿La ven? Nunca la ven. Nunca la ven. Es como decir, vi trompas. Nunca la ven las trompas. Y doctor, ¿y qué es eso entonces que yo veo? Porque aquí yo lo veo el útero, yo lo vi el útero en mi práctica de transvaginal y veo una cosa que hace así, y después lo veo aquí al ovario. ¿Qué es todo eso que vi? ¿Es la trompa? No. Todo el sistema ligamentar que sustenta el útero ovario, está el ligamento redondo, el ligamento uterovario. No es la trompa, porque la luz de la trompa es 1 milímetro, ¿qué vas a ver? Sí. Entonces no es la trompa, ¿no? Entonces lo mismo, no ves arenilla renal, no ves arenilla renal, ¿no? Entonces, porque en un mundo así tan blanco de todas esas cosas, ¿será que ahora lo que sí ves es un cálculo, ¿no? Por supuesto, eso es lo que ves, ¿no? Un cálculo, eso lo vas a ver, inclusive un poco de dilatación alrededor, ¿no ves? ¿Y qué tal si pillas esa litiasis aquí en el parénquima? ¿Le decís litiasis renal? No, ¿por qué no? Si igual es una piedra en el parénquima. ¿Por qué no? ¿Qué le dice entonces? Grasa, piedra te dice ahora. Y está haciendo la famosa sombra todavía. Ahí está. Con su sombra. ¿Ah? No son los ejes de la columna o médula. La pregunta es, si ves una piedra en el parénquima, ¿cómo colocas en tu diagnóstico, en tu conclusión? No, esa es descripción. ¿Qué colocas en la conclusión? Litiasis parenquimatosa. ¿Sí? ¿Qué colocas en la conclusión? Esa es la pregunta. ¿Qué colocarías? Porque asumimos de que las litiasis todo el mundo lo ha respondido, que es lo que se ve en el sistema calicial, ¿no es cierto? Ya sea caliente menor, mayor o pelvis, ¿no? Pero ¿y una piedra en el parénquima? Las piedras, cuando digo no se parece un orgánico que se calcificó. Bueno, si se calcificó, piedra, porque piedra. Lo que haya sido, pero se calcificó, piedra.
Ok. ¿Cómo le pones? Yo soy parénquima. ¿Y qué hacen para identificar eso? ¿Ah? No se pone, pues nunca, en ningún libro habla de eso. No se pone litiasis parenquimatosa. Entonces es ahí donde se dividen las piedras, entre comillas, ¿no? Todo lo que pide calcificado en un sistema calicial, usted le llama litiasis. En eso concordamos todos. Y toda piedra, entre comillas, que pide el parénquima nunca va a poner litiasis. Usted tiene que poner calcificación parenquimatosa. Entonces nunca ponga litiasis parenquimatosa, porque no Así existe. sea un mito. Eso, así sea un hito. Usted no sabe si para empezar, así como por la lógica que dice la doctora, jamás habría un lipa ya en el parénquima, ¿no es cierto? Porque no hay un sistema tubular que vaya hasta el parénquima. Entonces puede ser una hemorragia, puede ser una lesión, que haya habido una infección, y usted sabe, todo lo que ya es hielo en los órganos se calcifica, ¿no es cierto? Ya sea por hemorragia, por trauma, por lo que usted quiera, se va a calcificar. Entonces cuando usted pide una lesión que parece litiasis en un parénquima, usted no le dice litiasis, ¿no? Usted le dice calcificación. ¿Okay? Muy bien, entonces ya no nos pasemos. Entonces, ese formato de un riñoncito, ¿no es cierto? Con su hilio. Y otra cosa, perdón. Y en resumen, también esto de aquí le llamamos hilio, ¿no es cierto? Porque aquí están entrando y saliendo cosas. Están entrando el sistema calicial, están entrando las arterias renales y están saliendo las venas renales, ¿no? Entonces tenemos, por eso le llaman hilio. Entonces aquí en el ganglio algo muy parecido. Aquí también tengo un complejo ecogénico central, solo que no se lo conoce así como complejo ecogénico central, solo el riñón. Pero igual que es un hilio, están entrando vasitos sanguíneos, están saliendo vasitos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces yo le llamo hilio, ¿no? Hilio o complejo gorduroso, porque tiene bastante grasita en el componente aquí de ese hilio, ¿no? Entonces para albergar, para proteger a los vasos sanguíneos del ganglio, ¿cierto? Entonces, el formato a veces puede presentarse así como un hilio gordito, grandecito, pero siempre central. O el formato puede ser así medio lineal, un formato del hilio, o el formato del complejo gorduroso, como se quiera llamarlo, pero siempre central. El aspecto que va a tener un ganglio típico, esto llámese en la axila, llámese en el inguinal, llámese en los ganglios paraórticos, paracabales, cervical, donde usted quiera, será un formato similar, con un parénquima homogéneo, con un parénquima simétrico, con un complejo central o con un hilio central, siempre central, ¿sí? Con un parénquima, ahora hablando de axila, un ganglio de axila, con un parénquima que no mida más de 3 milímetros, siempre tiene que ser menor a 3 milímetros ese parénquima, porque hasta eso tiene que medir. ¿Por qué, doctores, va a medir? Porque resulta que, como la doctora sacaba puro 100 en patología, yo le voy a contar a ella. El patología sacaba 100, ¿no? Porque, ¿cuál es la siguiente estación, o mejor dicho, cuál es la estación más lógica, vamos a transformar la pregunta. ¿Cuál es por lo general la vía de diseminación de un tumor? ¿Será linfática? ¿Será hematógena? ¿Será por contigüidad? ¿Cuál es la que más usualmente se da? La linfática, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, entonces un tumor primero ¿hacia dónde se va? Hacia un ganglio. Entonces, por eso es que uno evalúa la región, en este caso volviendo a mama, por eso es que uno evalúa la región axilar. Porque lo más lógico que de un tumorcito que vaya a diseminarse vaya a ser hacia la región ganglionar. Entonces, tengo que saber ahora discernir cómo es un ganglio típico y cómo será un ganglio atípico cuando me lo encuentre. Eso es lo que tengo que saber. Entonces, los primeros cambios que yo puedo ver en un ganglio atípico va a ser que este núcleo central empiece a tornarse más rechazado, más periférico. Otro, el patrón ovoide que tiene el formato ovoide ese ganglio empieza a ser más arredondado. El grosor del parénquima será mayor a 3 milímetros. ¿Y qué más? Por ese grado de congestividad que está teniendo ese ganglio, ya no va a ser así hipoecogénico, así medio una escala de grisecito medio plomisa, sino va a ser marcadamente hipoecogénico, más oscuro, tendiendo ya a anecoico. Entonces esos cambios ustedes van a tener que ir encontrando. Entonces un parénquima mayor a 3 milímetros, un núcleo que ya no está central o un hilio que ya no está central, sino está rechazado, está periférico. ¿Por qué? Porque el parénquima se está agrandando. ¿Por qué? Porque tiene seguramente células ya cancerígenas que está haciendo de que el formato del ganglio vaya cambiando.
No vamos a mostrar ahorita ejemplos de esos ganglios porque la tenemos eso para la tercera clase cuando hablemos de lesiones malignas. Pero ya quiero que vayan viendo ese formato y vayan metiéndose en la cabecita cómo es el formato de un ganglio típico. Entonces, siguiendo a la vascularización, siempre va a ser así, una vascularización iliar, ¿no? Siempre va a estar presente ahí. Es muy difícil ver una vascularización así parenquimatosa, así por aquí, hartos vasos sanguíneos. No, siempre es iliar, porque hasta el mismo nombre lo dice, ilio. ¿Qué es un ilio? Vaso sanguíneo. Entonces, la mayor parte de la vascularización de un ganglio será iliar y no parenquimatosa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ganglio típico, ¿no es cierto? Mostrando un nuclecito central, ¿no? El parénquima, ¿no? Hipoepogénico, fíjense que no es marcadamente oscuro, ¿no es cierto? Y su vascularización, ¿no? Más cercana al ilio, ¿no es cierto? ¿Cierto? Más cercana al ilio. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Muy bien, y eso nos va a servir para orientarnos cuando estemos hablando ya de un ganglio atípico. ¿Por qué? Porque le suma al BIRATS. Por ejemplo, hasta cuando yo pille un nódulo bastante sospechoso, con un eje mayor anteroposterior que transverso, espiculado, marcadamente hipoepogénico, irregular, con sombra posterior, muchas cosas, ¿no es cierto?, he encontrado en ese nódulo. Hasta ahí yo puedo llegar inclusive hasta 4C, porque va sumando, ¿no es cierto? 4A, 4B, 4C, mientras más cosas feas tenga el nódulo, le voy subiendo de categoría al BIRATS. Ah, no, adivinen qué más me pillé. Ahora, doñita, pongo 90 grados, el bruto ganglio atipicano, eso directamente lo lleva a 5, ¿no? Directamente lo lleva a 5. Entonces, con eso te está confirmando de que esa lesión maligna también ya ha ido a otro lado, ¿no? Ya iba a hacer metástasis ganglionar, ¿no? Entonces, y eso lo va a sumar, ¿no? Va a subir. Ahora el BIRATS 6 ya es un nódulo ya confirmado, es uno que ya pasó por biopsia, ¿no es cierto? Ya es solamente ya es de observación, de seguimiento, ¿no? Entonces ya no tiene por qué recategorizar, ¿no? Entonces el BIRATS 6 ya es cuando el nódulo ya es sabido de que es maligno, ¿no? Ya ha pasado por